Empezamos entonces con la clase de química, continuación, electroquímica, ¿sí? La semana pasada estuvimos hablando sobre... ¿qué era? Las celdas de... ¿De quién? La ley de Faraday, ¿verdad? ¿Qué más? La electrólisis de algunos compuestos, ¿verdad? Sabemos que la electrólisis lo hacemos a través de reacciones redox, ¿verdad? Bueno, la pasada hice un experimento y justamente se trataba de electrólisis y me di cuenta que sí es verdadero y que ocurre en la vida cotidiana. ¿Cómo? Porque se puede poner una batería, claro, una batería de mi moto, y de esa batería traté de conectar directamente de la batería a una luz, a un foco LED, una barra LED. ¿Cuál es la cuestión? De que cuando la batería, viste que existen dos tipos de baterías. Está la batería seca, no sé por qué se le llama así, y está la batería líquida, que es lo que normalmente la batería que cierto modo conocemos, que es donde están todos los elementos, donde hay electrólisis justamente. Bueno, yo creo que era la líquida. No sé si es de litio o de qué la batería, no sé de qué batería. La batería de la moto no sé de qué es, ¿verdad? Pero era batería líquida. ¿Cuál es la cuestión? De que la batería así por así no tiene voltaje si no se le genera corriente. Claro, vos sabés que por la ley de... A ver, la ley de Ohm que te dice. Y por R es igual a B, ¿verdad? ¿Sí? O sea que vos necesitas de una corriente para generar un cierto voltaje, ¿verdad? Entonces, si vos conectás directamente a una batería que es, en cierto modo, como el mío, que es líquido, y querés conectar directamente a un foco LED, ¿verdad? Un foco LED era así, ¿no? Así como menor. No va a encender. ¿Sí? ¿Por qué no va a encender? Porque no tiene corriente. ¿Sí? Ahora, ¿cuál es la cuestión de esto? No, o sea, no es tanto químico esto, sino que es más que nada físico esto lo que ocurre. Cuando yo hice arrancar la moto, ¿verdad? Obviamente la moto tiene un sistema en el cual el positivo, acá tiene un fusible, ¿verdad? Una FEM, nosotros le llamamos fusible, fusible se llama en términos comerciales, pero es la FEM, una fuerza electromotriz. Esta FEM, o este fusible, hace que también genere corriente, un poquitito de corriente a esta batería, ¿verdad? Pero bueno, esta FEM está directamente conectada, ¿dónde? Está conectado a la parte eléctrica, por decirlo de una manera, al momento de hacer la patada o lo que sea, o el arranque eléctrico, ¿verdad? Que hace la moto, ¿verdad? Poniendo que esta es la patada que tenés que hacer, ¿verdad? Bueno, cuando haces la patada, cuando arrancas la moto, ahí recién, ¿verdad? A través de los cables conductores, pasa la corriente a donde da la batería, y ahí recién activa la batería. O sea que sí o sí necesitamos de corriente para hacer mover o que en cierto modo pase o fluya los electrones que estaban acá dentro de la batería, ¿no? Dentro de la tensión, la diferencia de potencia, llamarle cambio. Una vez que arranque, ahí recién empezó a aprender. ¿Cuál es la cuestión? Que me estaba olvidando de algo. ¿Y cuál es ese algo? Fíjense acá en mi fórmula dada. La resistencia. Yo no tenía resistencia porque fue una conexión directa.
¿Qué pasó? El voltaje que normalmente de las baterías es de 12 a 13 volts, el mío me marcaba 12,4 volts, me marcaba mi batería. ¿Qué pasa? No había una resistencia de por medio, ¿sí? Entonces, ¿qué pasó? Todo el voltaje iba directamente al foco LED, ¿sí? El foco LED, ¿verdad? Atrás, me imagino que tiene ahí vamos a decirle, una cierta tensión, o sea, hasta dónde puede aguantar, ¿verdad? Estaba funcionando tranquilamente, se prendía, ¿verdad? Pero yo no me di cuenta, yo me percaté que esto debería de tener una resistencia, ¿sí? Una resistencia que sea equivalente a esto para que cuando llegue acá la corriente, esto no le pueda afectar, ¿verdad? Entonces, como mi conexión era directa, toda la corriente que pasaba por aquí, junto con el voltaje, llegaba directamente a mi corriente. ¿Qué pasó con mi LED? ¿Sí tenemos? ¿Ah? Se quemó. ¿Sepan la cuestión? De que normalmente cuando le hacemos corriente, ¿verdad? Cuando le damos corriente a la batería obviamente va a empezar a activar, pero obviamente necesitamos de qué? De resistencia para poder para que justamente la corriente no pueda pasar completamente en este caso al diodo semiconductor, que es el conductor. Bueno, entramos entonces en la parte de celdas voltaicas o galvánicas. Dice, son celdas electroquímicas en las cuales las reacciones espontáneas de óxido-reducción producen energía eléctrica. Bien. Ahora, ¿por qué le puse ese ejemplo que no tiene nada que ver, porque es más que nada físico con químico, ¿verdad? Al momento de que yo pateé, hice la patada, ¿verdad? Al momento de prender la moto, eso pasó, obviamente, una corriente. Pero ¿por qué es que al patear pasó una corriente? Porque hay lo que se llama, no olvidé el nombre. Que es así más o menos que está conectado al motor. Y este que está acá, esto es una celda voltaica. Me olvidé el nombre porque me puto ahora me olvidé el nombre. Me olvidé el nombre. Un pequeño artefacto que parece como una agujita, porque tiene su punta así y está enchufado al motor. ¿Cuál era el nombre? Me olvidé. ¿Por qué me olvidé? Bueno, ¿cuál es en fin, cuál es la finalidad de este artefacto, de este aparato? Es justamente generar corriente al motor y que el motor empiece a trabajar y que al momento en que trabaje el motor también haga que pase la corriente, ¿sí? Entonces, este que está acá, que me olvidé el nombre, esto es una celda voltaica. ¿Por qué? Porque esto, que adentro en sí, adentro acá de esta celda, ¿qué es lo que tiene? ¿Qué usted cree que tiene? Acá tiene reacciones químicas, o sea, tiene compuestos dados, compuestos químicos, que al momento de reaccionar con el combustible, eso genera justamente energía. Entonces ahí que está generando, hay una reacción que es espontánea, una reacción de óxido-reducción, porque acá seguramente tiene electrones acá que están estacionados, que al momento de activar, estos electrones hacen que pasen por el motor y eso hace que pase por toda la corriente eléctrica y pase a la batería y que la batería después distribuya completamente la corriente. Entonces, esto que está acá es una celda voltaica porque transforma la energía química a energía eléctrica. ¿A través de qué? A través de reacciones de oxidación-reducción. Reacciones reducción.
Las dos mitades de la reacción redox se encuentran separadas, por lo que la transferencia de electrones se efectúa a través de un circuito externo. De esta forma se obtiene energía eléctrica útil. Una semicelda consta de un pedazo de metal, electrodo, sumergido en la solución de sus iones. Una celda voltaica simple consiste en dos semiceldas de este tipo, cuyos electrodos están conectados mediante un alambre. Puede insertarse un voltímetro en el circuito para determinar la diferencia potencial entre los dos electrodos o colocar un amperímetro para determinar el flujo de corriente. La corriente eléctrica es el resultado de la reacción redox espontánea que se produce. Ustedes saben de que esto, si sacas de acá, no te corre, pero al momento donde está conectado y el motor está encendido, pon tu dedo ahí, te va a correr. Yo ya hice ese experimento, me corrió grande. Eso para que tengan en cuenta de que al momento de que se active esto, acá está, hay una transferencia de electrones. Y esa transferencia de electrones lo que me dice, ¿cómo se llamaba? ¿Por qué me olvidé? No, era fusil. No me acuerdo. Bueno, pero entonces, en fin, ¿qué esto es esta celda voltaica? En realidad, esto es vamos a decirle, un aparato donde tiene electrodos. Electrodos acá adentro. Claro, me vas a decir, la batería también es así como una celda. Sí, la batería también es una celda. ¿Sí? La batería, el celular, la moto, el auto, lo que sea, también es una celda voltaica. ¿Sí? Que dentro de la batería también hay ciertos compuestos que al momento de reaccionar, al momento de que pase la corriente, también esa corriente que pasa es el flujo de electrones que pasa dentro de la batería, hace también que genere corriente y energía eléctrica. Puede insertarse un voltímetro en el circuito para poder ver la diferencia potencial que hay entre los dos electrodos, o colocarse un amperímetro para determinar el flujo de corriente. La corriente eléctrica es resultado de la reacción redox espontánea que se produce. O sea, quiere decir que al momento que yo encendí esto, acá hay una chispa acá entre esto. La chispa que generó junto con el motor, eso hizo que instantáneamente el paso de electrones haga que se active todo el sistema eléctrico. ¿Verdad? Quiere decir que es una reacción que es espontánea, una reacción que ocurre en el momento y lugar. El circuito entre las dos soluciones se completa mediante un puente salino. El puente salino se prepara doblando un pedazo de tubo de vidrio en forma de tubo. Esto ya es un experimento ya químico en un laboratorio. Se rellenan con una sal saturada caliente y una solución de agar. ¿Qué es agar? Se usa para hacer de batata, para que la gelatina en polvo. Una solución de agar al 5% y luego se deja que se enfríe. La mezcla fría se coagula y adquiere la consistencia gelatinosa que dice la compañera. O sea que nos muestra un ejemplo. El puente salino sirve para tres funciones: evita el contacto eléctrico entre las dos soluciones, evita que se mezclen las soluciones de los dos electrodos, mantiene la neutralidad de cada semicelda, la celda en la cual los reactivos se encuentran en su estado termodinámico estándar, un molar para iones disueltos y un atm de presión para gases se denomina celda. Bueno, acá te muestra un ejemplo químico. Yo te di acá un ejemplo físico, pero que también tiene parte química. ¿Verdad? Obviamente esto no vamos a poder recrearlo. Si yo trajera mi moto y hacía así, realmente iba a estar interesante la clase por lo menos, para que vean que hay una chispa entre esos dos. Y la celda que tiene un nombre comercial, que me olvidé de ese nombre hasta el momento, no me acuerdo. ¿Sí? Se llama fusible. Lo olvidé. Pero bueno, ese es el que genera
una corriente. Justamente ese pequeño artefacto, porque se vende, eso te van a comprar en los repuestos de moto y eso, y no es caro, porque está 15, 20 mil más. Ese pequeño artefacto que hay ahí dentro, hay reacciones que ocurren simultáneamente al momento en el que pasa la corriente. Muy interesante, ¿verdad? Bueno, celda 5B. Consiste, dice, en una celda estándar constituida de dos semiceldas. Una formada por una tira de cobre metálico que se introduce en una solución de sulfato de cobre con un molar. Otra por una tira de zinc sumergida en una solución de sulfato de zinc que está a un molar. Bueno, en esta parte vamos a tener que mezclar un poquitito con molaridad. ¿Se acuerdan? De molaridad, normalidad, molaridad. Me imagino que tienen sus cuadernos. Esta celda se efectúa las siguientes observaciones. El voltaje inicial es de 1 por 10 o 1,10. 1,10 voltios, ¿verdad? O 1 por 10. 1,10, ¿verdad? 1,10 voltios. Muy pequeño voltaje el voltaje que le da. Después dice la masa del electrodo del cobre aumenta. La concentración de iones cobre disminuye en torno al electrodo del cobre al funcionar la celda. La masa del electrodo de zinc disminuye y la concentración de iones zinc se incrementa en la solución en torno al electrodo de zinc. Esto, como le digo, así en forma teórica no se va a entender. Y si nosotros leemos, no vamos a entender porque no vemos. En realidad estaría lindo ver un video en YouTube cuando ocurre la celda de zinc cobre. Estaría bueno esto verlo. En un laboratorio, ¿cómo esto ocurre? Bueno, en fin. Tenemos, dice, un pedazo de ¿qué? De cobre. ¿Sí? Un pedazo de cobre. Que se pone dentro de una solución en donde hay sulfato de cobre. ¿Sí? Sulfato de cobre, que es un tipo de sal. ¿Está? Dentro de ahí. Tenemos ahí ese sulfato de cobre, obviamente tiene agua, ¿verdad? Por eso es una solución. Está mezclado ahí. ¿Se acuerdan que en la clase anterior, normalmente en sales es el agua el que reacciona, ¿verdad? No tanto la sal, sino que el agua. El agua es el que ocurre la transferencia de electrones. Bueno, ¿qué pasa? Que al momento de ponerle un poquitito de electricidad, ¿sí? Hay que ponerle ahí cables ahí. Los cables, electrodo positivo o negativo, ponemos ahí. ¿Qué va a ocurrir? Dice, se efectúan, dice, las siguientes observaciones. El voltaje inicial que se le pone es de 1,10 volts. La masa del electrodo de cobre aumenta, dice. La concentración de iones cobre disminuye en torno al electrodo de cobre al funcionar la celda. Y después la masa del electrodo de zinc disminuye. La concentración de iones zinc se incrementa en la solución en torno al electrodo de zinc. Bueno, me imagino que al momento de poner ahí, ¿verdad?, la electricidad dentro de la solución, con el cobre dado, ¿qué es lo que ocurre? Dice, la masa del electrodo del cobre aumenta. O sea que significa que el cobre, el pedazo de cobre que pusiste dentro de la solución va a empezar a aumentar. La masa de ese cobre aumenta, la concentración de iones de cobre disminuye, dice, en torno al electrodo de cobre al funcionar la celda. O sea que me imagino que la concentración de iones de cobre de quién? Del sulfato de cobre, ¿sí? De la solución líquido, la sal que estaba ahí, ese es el que disminuye. O sea, me imagino que el agua, digo el agua, pero quiero que sepan que ahí es una solución, el sulfato de cobre con agua. Ese se evapora, en cierto modo, ¿sí? Se reduce, huellín, le explico, ¿verdad? Se reduce.
reduce. Y al reducirse, el cobre, el pedazo que estaba ahí, en forma metálica, empieza a aumentar. O sea que, en cierto modo, chupa todos los cobres que tenía el sulfato de cobre. ¿Estaba? Eso es lo que ocurre. ¿Sí? Eso es lo que te dice acá. Pedazo de cobre, no sé, vamos a decir, acá hay sulfato de cobre más agua. Y acá adentro hay un pedazo de cobre. ¿Sí? Al momento de poner acá electricidad, ¿verdad? Ponemos acá electricidad, tenemos que estos son los electrodos positivo y negativo. Bueno, ¿qué va a ocurrir? El agua o la solución empieza a disminuir. ¿Sí? ¿Y por qué la disminución? Porque disminuye la concentración de iones de cobre del sulfato de cobre 2. ¿Está? Entonces esto se reduce. ¿Y dónde va a parar? Empieza a unirse en todo. ¿En torno a qué? En torno al cobre metálico. ¿Está? Por eso es que este aumenta el tamaño. La masa del electrodo de cobre aumenta eso. ¿Está? Después la masa del electrodo de zinc disminuye, obviamente, disminuye. Porque dice zinc, ¿no? Me dicen, sumergida también en una solución de sulfato de zinc. Acá hay sulfato de zinc. Otra por una tira de zinc sumergida en una solución de sulfato de zinc. Quiere decir que hay dos soluciones. Acá hay sulfato de zinc con una tira de zinc metálico. Y este es el cobre con el sulfato de cobre también. ¿Está? Hay dos experimentos que se hacen. Acá hay sulfato de cobre. ¿Cómo sería el sulfato? PO4, cobre, Cu, ¿verdad? Cu con valencia 2, ¿qué dice? Sulfato, fosfato y cloro. Sería así, ¿verdad? Significan acá Cu, SO4. ¿Está? Y acá, sulfato de zinc. Entonces, SO4, zinc es valencia, ¿cuánto tenía? 1. Litio, sodio, potasio, sodio, francio, plata es valencia 1. 2, ¿verdad? Entonces acá también hay 2, y acá hay 2, se simplifican también. Entonces acá hay sulfato de zinc, sulfato de cobre. Bueno, entonces esto es cobre y esto es zinc en forma metálica. Entonces dice la masa del electrodo del cobre aumenta. Esto ya explicamos el por qué. Disminuye esto y aumenta la masa del cobre, y la masa del electrodo del zinc disminuye y la concentración de iones zinc se incrementa en la solución en torno al electrodo zinc. Fíjate que acá, con este compuesto que está acá, ocurre lo contrario. Quiere decir que esto, el pedazo de zinc metálico que había, va a disminuirse. Y también esto obviamente pasa por electricidad, ¿verdad? Bueno, me imagino que acá abajo explica el porqué, ¿verdad? Esto disminuye, si esto estaba así gordito, esto disminuye y la solución aumenta. El caso contrario de lo que ocurre con el cobre. Dice, se deduce que la semirreacción en el cátodo es la reducción de iones Cu a Cu metálico que se depositan sobre el electrodo de cobre. ¿Por qué decimos que es reducción? ¿Cómo? Gana electrones, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, el cobre metálico es el que gana electrones. Después en el de zinc dice, el electrodo de zinc es el ánodo. Pierde masa porque el zinc metálico, dice, se oxida. O sea que en realidad lo que ocurre es que este zinc se oxidó. ¿Sí? Se oxidó, entonces perdió masa. Y al momento de oxidarse el zinc perdió. Si se oxida es porque gana en este caso.
electrones. Y acá tenemos, fíjense, el zinc acá. Bueno, el zinc, 2 más, pues eliminas de tu sulfato de zinc. Este es el que ganó, ¿verdad? Este es el que ganó el electrón. ¿Y quién es el que perdió? El zinc metálico. ¿Está? Bueno, entonces ahí hay una reacción redox, ¿verdad? Donde hacemos la sopa y tenemos que esta es la reacción total de tu celda. O sea, eso es lo que ocurrió al momento de aplicar la electricidad. Ahora, como les digo, así, explicarle así en forma teórica va a ser un poco difícil. Tendríamos que ver cómo ocurre la reacción. Me imagino que ha de haber videos de esto. Dice, los electrones se liberan en el ánodo y se consumen en el cátodo. Los electrones fluyen a través del alambre del ánodo hacia el cátodo. En las celdas voltaicas los electrones fluyen espontáneamente del electrodo negativo al positivo, el ánodo es negativo y el cátodo positivo. Para mantener la electroneutralidad y completar el circuito, 2 iones cloruros del puente salino migran a la solución del ánodo por cada ion zinc que se forma. Fíjate, acá está, mira. Fíjense, esta sería la figura de esto. Fíjense que acá ambos están, mira, no es que están separados, sino que están unidos a una misma fuente, a una misma tensión, a una misma diferencia de potencia. Había sido. Yo creo que estaban estos separados, por eso le digo que es importante la interpretación acá en estos casos. Si yo hablo en forma teórica, no voy a entender. Entonces, en este caso, por lo menos hay esta figurita acá. Tenemos 2 recipientes, eso es categórico, pero ambos están conectados, ¿sí? Están conectados a una misma batería, vamos a llamarlo, ¿verdad? ¿Sí? ¿Estamos? Entonces, fíjense que acá uno de los cables va a ser el ánodo para lo que es el cobre o el zinc, ¿verdad? Entonces, este va a ser positivo y hacia este lado va a estar el ánodo, que es el del zinc. Entonces, al momento donde se le dio corriente, un poquitito de corriente, 1,10 de voltaje, ¿verdad? ¿Qué ocurrió? ¿Qué ocurrió con el cobre? Esto aumentó, ¿verdad? Ganó masa. Y esto, acá no se ve tanto, me imagino que este es un pedazo de tabla que está. Entonces, sí, ¿qué pasó ahí? Perdió masa. Entonces, el zinc se oxidó y el cobre se redujo. Entonces, es muy lindo realmente ver un video como ¿será que va a ver? Celda de cobre y zinc. Bueno, entonces estos son casos, ¿verdad? Acá fíjense que acá tenemos celda de cobre y plata. Dice, consiste en una celda que está formada por una tira de cobre sumergida en una solución de sulfato de cobre y una tira de plata sumergida en una solución de nitrato de plata también. Un alambre y un puente salino completan el circuito ese. Alambre, fíjense que acá también la celda sin cobre también tenía, fíjense acá este puente, saca acá, que este puente salino dice acá, que está acá. Este es como un cable conductor acá, pero que se formó de sal. Acá por este puente de acá, es lo que vamos a decir que pasa la corriente. ¿Sí? Fíjense que acá tenemos un negativo, un cable negativo acá, ¿verdad? Y esto obviamente tuvo que haber pasado un cable positivo para que se complete la corriente. Nosotros pues siempre estamos acostumbrados a hacer nuestro
circuitos, ya sea en serie, en paralelo. Ponele acá tenés tu carga. Así. Siempre esto tiene que venir en positivo y llegar hasta el negativo, ¿verdad? Para completar el circuito. Fíjense que si no existiese este puente acá, mira, ¿qué va a pasar acá? Acá está el positivo y ¿dónde va a ir para el negativo? No iba a ver, ¿verdad? No hay un puente acá. Entonces, para eso sirve este puente que está acá. Para que pase acá lo positivo para llegar acá y a lo negativo y completar el circuito. ¿Está? Entonces, por eso también es importante ese puente salino que dice para completar el circuito. Y esto también dice acá en la celda cobre-plata. Un alambre y un puente salino para completar también el circuito entre ellos. Nos faltó. En esta celda dice, se puede efectuar las siguientes observaciones. La masa del electrodo de cobre, dice, disminuye y aumenta la concentración de iones de cobre en la solución en torno al electrodo de cobre. Dice. Y después la masa de plata aumenta y la concentración de iones de tu solución disminuye. O sea que es al revés ahora. El cobre, en este caso el cobre, cuando estaba en contacto con el zinc, el cobre era el que aumentaba y el zinc disminuía. Pero cuando el cobre está con plata, ahora, en el caso contrario, dice, plata es el que aumenta el tamaño y el cobre se reduce, ¿verdad? Y fíjense que acá ya nos muestra más una imagen. El voltaje inicial de la celda es de 0,45 voltios, dice. Y ahí tenemos el cobre en su estado metálico, estado basal, cero. Al final, ¿qué ocurrió con el cobre? Se oxidó. ¿Y por qué se oxidó? Perdió electrones. Perdió electrones. También se redujo su masa. ¿Sí? Estaba. Y después la plata se redujo porque ganó electrones. ¿Sí? Está. El electrodo de cobre es el ánodo de esta celda porque el cobre metálico se oxidó a cobre más 2. Y el electrodo de plata es el cátodo porque los iones de plata más 1 se reducen a la plata metálica. Los iones del puente salino migran para mantener la neutralidad. Es importante que tengamos acá un puente para que todo el circuito se complete, ¿verdad? Para que pueda pasar todo aquí. ¿Está? La celda sin cobre, el electrodo de cobre es el cátodo. Ahora en la celda cobre-plata, el electrodo de cobre es el ánodo. Que un electrodo determinado actúe como ánodo o cátodo dependerá del material del otro electrodo de la celda. El ion cobre, las dos, se reduce con mayor facilidad que el zinc. Sin embargo, el ion plata se reduce con mayor facilidad con el ion cobre. O sea, que acá explica por qué es que acá hay una diferencia que con respecto a cobre y plata. ¿Está? Es decir, que el ion plata más uno es mejor agente oxidante que el ion cobre, y el ion cobre es mejor agente oxidante que el ion zinc. Fuerza como agente oxidante, entonces el zinc es menor que el cobre, pero el cobre es menor que la plata. ¿Sí? Como agente reductor, el plata es menor que el cobre, pero el cobre es menor que el zinc. Para que tengan en cuenta. Entramos en potencial. Acá. Esta parte ya es la parte de control. Estos son ejemplos de lo que ocurre en las celdas. ¿Sí? Son ejemplos de celdas. Potencial de la celda. Dice, en cada semicelda de una celda voltaica, los electrones tienen una energía diferente. En la celda sin cobre, la energía potencial de los electrones es superior en el electrodo de zinc que en el electrodo de cobre. Seguimos siempre con el mismo ejemplo. Dice, la energía potencial del zinc es, o sea,
es mayor que la del cobre. Dice. Si los electrodos están conectados por un circuito externo, los electrones pueden disminuir su energía potenciales, fluyendo del zinc hacia el electrodo del cobre. La diferencia potencial entre los dos electrodos se mide en unidades de volts. Un volt es la diferencia potencial que se requiere para impartir una energía de un joule a una carga de un coulomb. ¿Sabemos nosotros eso? ¿Sí? Joule sobre coulomb es volt. ¿Sí? Se considera la diferencia potencial entre dos electrodos de una celda voltaica como una fuerza motriz que impulsa los electrones a través del circuito externo. ¿Se acuerdan que le dije que esto era como una FEM también? ¿Sí? Porque es como algo que le impulsa, ¿sí?, a generar energía. Y este pequeño artefacto, que hasta el momento no me acuerdo el nombre de este artefacto, hace que genere, ¿verdad? Se lo llama ese fuerza motriz, impulsa los electrones a través del circuito externo. Se denomina a la diferencia potencial entre los electrodos de una celda como la fuerza electromotriz FEM o potencial de celda. O sea que a la batería, ¿verdad?, le llamamos FEM también. ¿Sí? Eso sabemos nosotros, dimos, la semana pasada nomás dimos nosotros. Menos mal que dimos, porque si nos dábamos no íbamos a entender eso, ¿verdad? La FEM de cualquier celda voltaica depende de la reacción química que tiene lugar en la celda, la concentración de los reactivos y de la temperatura. Así como hemos considerado una reacción general de la celda como la suma de las dos semirreacciones, podemos considerar que la FEM de una celda es la suma de los potenciales de las dos semiceldas. El potencial de la semicelda, debido a la pérdida de electrones en el ánodo, se llama potencial de oxidación, y el debido a la ganancia de electrones en el cátodo se llama potencial de reducción. ¿Fin? La FEM de la celda es igual a ¿qué? Al potencial de oxidación más la de reducción. ¿Está? O llamémosle FEM de la celda igual a la FEM de oxidación más la FEM de reducción. ¿Estamos? Si todos los reactivos están en condiciones estándar, los potenciales de la semicelda se llaman potenciales de oxidación estándar y potencial de reducción estándar. La suma es igual a la FEM estándar. No es posible medir directamente un potencial de oxidación o de reducción que está aislado. Entonces, al final, lo que a nosotros nos importa es justamente la FEM de un electrodo que te dice que es igual a la E de oxidación más la de reducción. Es la fórmula de una FEM de celda o potencial de celda. ¿No? Potencial de celda o FEM de celda es lo mismo. ¿Sí? Toda oxidación es acompañada por una reducción. Por tanto, se asigna en forma arbitraria un potencial estándar a una determinada semirreacción y se determinan los potenciales estándar de otras semirreacciones en relación a la referencia. Potenciales estándar de los electrodos. La magnitud del potencial de una celda mide la espontaneidad de su reacción. Mientras más positivo sea el potencial, dice, indica que la fuerza impulsora es mayor. Por ejemplo, para la celda sin cobre, la FEM es de 0,10 volts. Para el de cobre y plata, su FEM es 0,45. En condiciones estándar, dice, la oxidación del zinc metálico por los iones cobre tiene mayor tendencia a realizarse, dice, hasta su término, que la oxidación del cobre metálico por los iones plata. Esto ya lo dice todo lo que decía anteriormente también. Toda oxidación debe ser acompañada por una reducción. Te dice acá otra vez, ¿verdad?
Te vuelve a repetir. Es imposible determinar el potencial de un solo electrodo, por tanto se establece un estándar arbitrario. Electrodo estándar del hidrógeno. No. A ver. El electrodo de referencia es el electrodo de hidrógeno estándar, EHS. Este electrodo, dice, contiene un pedazo de metal cubierto electrolíticamente, con una superficie granulosa de color negro de platino metálico, inerte, sumergido en una solución molar de hidrógeno. Vamos a suponer que este electrodo, como este que está acá, ¿sí? Vamos a suponer, supongamos, ¿sí?, que un pequeño artefacto que tiene un pedazo de metal que está cubierto, dice, electrolíticamente con una superficie granulosa de color negro de platino, inerte, que está sumergido en una solución de hidrógeno, un molar. Vamos a suponerle eso. El hidrógeno se hace burbujear a una atmósfera de presión, a un ATM, a través de una envoltura de vidrio sobre un electrodo platino. Por acuerdo internacional, se asigna al electrodo estándar de hidrógeno el potencial de 0,00000 voltios. Entonces, el hidrógeno, ¿cuánto es su, vamos a decirle, su voltaje, su FEM? 0 voltios. ¿Sí? Fíjense que acá el hidrógeno molecular se descompuso en cierto modo en hidrógeno, ¿verdad? En dos átomos de hidrógeno, ¿sí? Bien, si se convirtió de hidrógeno que estaba con 0 carga a más, en cierto modo, más 1, 2 por más 1 más 2, ¿qué ocurrió? ¿O qué tuvo que ocurrir para que pase de 0 a más 2? Tuvo que perder los electrones. Entonces acá perdió los electrones. Por eso el más 2 hay. ¿Ah? Si pierde electrones es, ¿qué era su pérdida de electrones? Se oxida. Y si se oxida es un ánodo. En este caso, si es al revés, si de esto queremos pasar a 0, para carga 0, entonces esto que teníamos más 2 como carga principal, tuvo que haber ganado electrones acá para llegar a 0, ¿verdad? Al ganar electrones, 2 electrones en este caso, entonces decimos que se redujo, y si se redujo es un cátodo, ¿verdad? Entonces eso es lo que explica. Entonces tiene 0 volts, 0,0000000 volts, es un ánodo, y si es el caso contrario, es un cátodo. Celda zinc y electrodo estándar de hidrógeno. La celda dice consta de un electrodo estándar de hidrógeno en un vaso y de una tira de zinc sumergida en una solución de sulfato de zinc en otro vaso. Un alambre y un puente salino completan ese circuito. Al cerrar el circuito se ve que la masa de zinc disminuye y aumenta la concentración de zinc en la solución de sulfato de zinc en torno al electrodo de zinc. Dice después, la concentración de hidrógeno disminuye y se produce hidrógeno gaseoso. O sea, tenemos dos recipientes normalmente, donde uno hay hidrógeno y el otro hay sulfato de zinc y zinc, ¿verdad? ¿Qué ocurre con el hidrógeno? Dice, cuando ponemos ese pequeño artefactito ahí, el EHE, ¿verdad?, dentro de una solución, ¿qué va a ocurrir? Dice que al menos que este va a poner EHE. ¿Qué va a ocurrir con el EHE? Disminuye. ¿Y qué? O sea, la concentración, porque esto estaba en agua,
Yo estaba en agua nomás, no te dice que están sumergidos con ¿verdad? La celda consta en un vaso, ¿está? Entonces me imagino que esto es agua nomás, agua con EHE, una solución de EHE. ¿Qué va a ocurrir con esto? Se reduce, dice. Y si se reduce esto, el hidrógeno que tenía acá se libera como hidrógeno gaseoso. Se evapora en cierto modo. Se evapora, eso es lo que ocurre. Sin embargo, con el zinc, una tira de zinc que está sumergida dentro del sulfato de zinc, el sulfato de zinc está NSO4, ¿verdad? Dice la masa del electrodo de zinc disminuye y este aumenta la concentración. ¿Está? Eso es lo que ocurre. Obviamente esto está en un puente y acá obviamente esto debe estar conectado a un voltímetro. ¿Cuánto el volt dice? 0,763 voltios. Es el voltaje que necesita. Así se observa lo que ocurre en las siguientes semireacciones y reacciones totales. El zinc se oxidó, ¿sí? Perdió electrones y el hidrógeno se redujo, o sea, ganó electrones. El hidrógeno sabemos que su carga de voltaje es 0, sin embargo el zinc dice que tuvo esta cantidad de voltaje, ¿verdad? En su fuente. Entonces la suma total de esto normalmente te da la suma de las reacciones totales, ¿verdad? Reacción de la celda sería zinc, hidrógeno, entonces la suma también de los voltajes te da la suma de los voltajes de oxidación y de reducción, te da el potencial de celda o la FEM de celda. Eso es lo que se hizo acá. Se sumó. El del hidrógeno fue 0 y 0 más este 763, 0,763 voltajes. Acá entonces sale. También sumamos. Al final de ahí sale esta formulita, el FEM de celda. El potencial estándar en el ánodo sumado al potencial estándar en el cátodo da el potencial estándar de la celda. El potencial estándar de oxidación con el de reducción te da el potencial total. En esta celda el EHE es el cátodo y el electrodo es el ánodo. El potencial de EHE es de 0,0000 volts y el potencial de la celda del zinc es 0,763, podemos decir que el potencial total es 0,763. Acá muestra el del cobre con el EHE. Muestra también. Vamos a mostrar siempre el zinc. Eso es lo que acá al principio está. El de zinc con el EHE y ahora el cobre con el EHE. Me imagino que ahora el cobre, ¿qué va a pasar con el cobre? Este se redujo, ¿verdad? ¿Sí? Este se redujo. Me imagino que el cobre ahora va a aumentar. Sí, acá dice, la masa del electrodo del cobre aumenta. Aumenta el cobre y el hidrógeno sí que se va a consumir todito. Entonces va a aumentar la cantidad de solución de acá. Y el cobre en este caso aumenta y este se reduce. Ocurre el proceso contrario. Esta muestra también del hidrógeno de 0,00 volt, el potencial de oxidación, y el de reducción del cobre de 0,337 volts. Entonces al final, el potencial de celda es esta cantidad. Bien. Pero tiene ejercicio. Con mucho ahí.
falta todavía. Entonces yo estoy copiando todo. No, ¿verdad? Que mucho falta todavía. Bien, veamos esto. Serie electromotriz. Serie de actividades de los elementos. Cuando se miden potenciales de otro electrodo estándar contra el EHE de una manera descrita para celda estándar de zinc EHE y de cobre EHE, puede desarrollarse una serie de potenciales estándar de electrodos. O sea, vamos a buscar una I estándares. Si los electrodos están formados por metales o no metales en contacto con sus iones, la serie se conoce como serie electromotriz o serie de actividades de los elementos. El electrodo estándar de zinc se comporta como ánodo frente al PHE y el potencial estándar de oxidación de la semicelda es 0,163 volts. Ya lo habíamos visto en el ejemplo anterior. Por tanto, el potencial de reacción del electrodo estándar de zinc, que actúa como cátodo en relación, es el negativo de esta cantidad. O sea, menos 0,763 volts. Ok, atiendan esta parte. Cuando es un electrón, o sea, potencial de oxidación, tiene carga, ¿verdad? O sea, 0,763 volts es el valor del potencial de oxidación. Sin embargo, si yo quiero saber, esto, mira, fíjense que para este caso es un ánodo, o sea, se oxidó. ¿Sí? Si queremos saber el valor de su reducción, va a ser el mismo valor, pero de signo contrario que dice la fórmula. Por eso que acá el potencial de reducción para el electrodo estándar de zinc, que actúa como cátodo en relación, es el negativo de esta cantidad, o sea, menos 0,763. Por ejemplo, si vos querés saber solamente de un elemento, sin considerar el EHE su voltaje es 0,000 volts, ¿verdad? Pero si quieres saber de un solo elemento, por ejemplo el del zinc, que sabemos que su potencial de oxidación es este. Si yo quiero saber el de reducción, va a ser el negativo. Ya me imagino que el del cobre también va a ser lo mismo. Y te dice acá, por convención internacional, los potenciales estándar de los electrodos se encuentran tabulados para semireacciones de reducción. Estas indican las tendencias del electrodo a comportarse como cátodo con respecto al pH. Los electrodos con valores de E positivo para las semireacciones de reducción actúan como cátodos con respecto a los que tienen valores de E negativo para las semireacciones de reducción actúan como ánodos frente al pH. Y acá vuelvo a repetir, mientras más positivo sea el valor del potencial de celda para una semireacción, mayor será la tendencia a que dicha semireacción ocurra en la dirección hacia la derecha, como se encuentra aquí. Por el contrario, mientras más negativo sea el valor de E, dice, mayor va a ser la tendencia a que dicha reacción pueda producirse en dirección inversa a la manera en que se encuentra escrita esto. O sea, tiene que ver el signo de tu P. Si es positivo, ocurre hacia este lado, ¿verdad? ¿Sí? Si es negativo, ocurre hacia este lado. Acá dice, en la tabla se indica la serie electromotriz de los elementos. La especie del lado izquierdo son todas ellas: cationes de metales o hidrógeno, o elementos no metálicos. Todas son agentes oxidantes. Si son agentes oxidantes, significa que se reducen. ¿Sí? Su fuerza como agente oxidante aumenta en la parte superior hacia la inferior, es decir, a medida que E de reducción se hace más positivo. El flúor es el agente oxidante más fuerte que el litio. Y el litio es un agente oxidante muy grande. Las especies del lado derecho son metales libres, hidrógeno o aniones no metales. Todos ellos son agentes reductores, formas reducidas de elementos.
Su fuerza como agente reductor se incrementa de la parte inferior a la superior, que quiere decir que a medida que el valor de E de reducción se hace más negativo. El litio metálico es un agente reductor muy fuerte y el flúor es un agente reductor muy débil. Acá tenemos la tabla. Fíjense acá, cada I de distinto elemento. Y tiene un valor. Fíjense que te da ya el valor del potencial o de tu ferro. Un valor tabulado, ¿sí? Que vas a utilizarlo en el caso de que si es negativo o en el caso de que sea positivo. Acá la puedo poner. Tenemos 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 22 elementos. Mientras más positivo sea el potencial de reducción, mayor será la fuerza de la especie a la izquierda como agente oxidante y más débil va a ser la fuerza de la especie a la derecha como agente reductor. Los elementos con energía alta de ionización y afinidad electrónica muy negativa tienen mayores tendencias a existir en forma de aniones. Ojo con esto, porque esto mezclamos con algo que ya vimos hace mucho en la parte de afinidad electrónica. Aquellos dicen que tienen mayor afinidad. ¿Sí? Afinidad electrónica muy negativa significa que tiene mayor afinidad. ¿Sí? A ver, ¿cuál puede ser un elemento que tiene mayor afinidad? Por ejemplo, entre el flúor y el magnesio, ¿quién tiene mayor afinidad? ¿Ah? El flúor, ¿eh? El flúor. ¿No? Tiene mayores tendencias, dice, a existir en forma de aniones. Eso sabemos. Aquellos que tienen carga negativa son los aniones, ¿verdad? Los elementos con energía de ionización baja y afinidad electrónica positivas o ligeramente negativas muestran mayor tendencia a existir en forma de cationes. Eso sabemos. Los metales tienen carga positiva, ¿verdad? Y ellos son cationes. ¿Verdad? Y aniones, lo que están los no metales. Aplicación de la serie electromotriz. ¿Dónde se aplica? Dice, la aplicación importante de la serie electromotriz es para predecir la espontaneidad de reacciones redox. Pueden emplearse los potenciales estándar de los electrodos para determinar la espontaneidad de las reacciones redox en general, ya sea que pueden o no efectuarse en celdas electroquímicas. O sea que ¿para qué sirve la serie electromotriz? Para ver si tu reacción es espontánea o no. Tu reacción redox. El procedimiento para determinar la espontaneidad de la reacción consiste en elegir la semi-reacción apropiada de la tabla de la potencia, de los potenciales, escribir primero la ecuación para la semi-reacción con el valor del potencial, dice que es más positivo para la reducción junto con su potencia. Escribir después la otra semi-reacción como una oxidación y su potencial de oxidación, invirtiendo la semi-reacción de reducción tabulada y cambiando el signo del potencial de reducción. Ojo, que aquello que tiene signo negativo, o si vas a hacer otra semi-reacción, caso contrario, si uno ya elegiste como agente oxidante, al otro tiene que ser el agente reductor. ¿Está? Y si es así, te tienes que cambiar de signo. ¿Está? Cuando vos elegís uno, el otro ya tiene que adecuarse con el signo. Por ejemplo, acá tenemos esta tabla, ¿verdad? Por ejemplo, quieres unir litio con potasio. Con el litio, empezás con la carga negativa. Entonces, para el potasio, vos vas a elegir el potencial de reducción positivo para él. ¿Sí? Y este va a ser ¿qué? Va a ser un agente oxidante, o sea, va a ser una oxidación acá. Porque fíjate que lo que te da acá son semi-reacciones de reducción. Es la base. Entonces, si es así, vamos a utilizar este con positivo. ¿Para qué? Para que esta ecuación dada, esta reacción dada, sea oxidación. Esto es una reacción de reducción. ¿Está? Eso es lo que te dice. Invertís, dice la semi-reacción tabulada y cambiar el signo del potencial de reducción. Ajustar la transferencia de electrones sin multiplicar los potenciales por los números usados para ajustar la transferencia de electrones. O sea que vas a tener que balancear. Es lo que te dice aquí.
sumar las semireacciones de reducción y de oxidación, y después el potencial de la celda será positivo, lo que indica que la reacción directa es espontánea. O sea que si el potencial de tu celda es positivo, si esto, si al salir acá, por más que uno sea positivo, el otro positivo, negativo, el otro positivo, al sumar te sale un valor positivo, quiere decir que es una reacción directa y espontánea. Ojo con esto. Si tu E de celda, tu potencial de celda total es positivo, tu reacción es espontánea. Un valor negativo indica un proceso no espontáneo. ¿Sí? Importante, esta parte es importante, esta no. Si tu E de celda es positivo, es espontáneo. Y si es negativo, no es espontáneo. ¿Está bien? ¿Qué hora? No creí que iba a ser así, porque fíjense que acá después de esto está la celda de níquel, cadmio. Bueno, me imagino que van a llevar esta vez. Me imagino. Celdas voltaicas primarias. Cuando cualquier celda voltaica produce corriente, dice, o se descarga, se consumen productos químicos. Las celdas voltaicas primarias no pueden recargarse. Una vez que los productos químicos se han consumido, no es posible que se efectúe más actividad química. Los electrolitos y o los electrodos no pueden regenerarse invirtiendo el flujo de corriente a través de la celda. Está empleando una fuente de corriente externa. Hacemos un paréntesis. Volviendo al ejemplo que les di de la batería. Le dije que existen dos tipos de batería. La batería que es líquida y la batería seca. Bueno, ahora tiene todo sentido para mí. Porque la batería líquida, como el mío, es una celda voltaica. ¿Sí? Con eso coincidimos, una celda voltaica. Sin embargo, ese se puede recargar. Lo que yo le dije al principio, yo puse el voltímetro así, sin que arranque, y tenía cuánto su voltaje, 0 tenía. Una vez que arranqué, ahí recién empezó a pasar la corriente ahí y tenía también voltaje. Pero ¿qué pasa con el otro tipo de batería? La batería seca. La batería seca se lo llama así porque justamente cuando termina eso, no hay forma de recargar. Directamente debo comprar una nueva batería. Podría ser la pila, pero hay ciertas pilas que son recargables ahora, ¿verdad? Hay ciertas pilas que son recargables, ¿verdad? Pero es un ejemplo. Entonces, ¿cómo se los llama a esos que no se pueden recargar? Celdas voltaicas primarias, ¿verdad? Se los llama celdas voltaicas primarias cuando no pueden recargarse, ¿sí? Cuando se descarga. ¿Está? Una vez que los productos químicos se han consumido, no es posible que se efectúe más actividad química. Los electrolitos y los electrodos no pueden regenerarse invirtiendo el flujo de corriente a través de la celda, empleando una fuente de corriente externa. No. Ejemplos de celdas voltaicas son las celdas secas. Mira un poco. Ahí habla de la batería seca que les digo. Las celdas secas que se emplean como fuente de energía para linternas portátiles y otros dispositivos. ¿Qué me dijiste ahí? La pila. Para la pila, la batería, son celdas voltaicas primarias. ¿Está? Celda seca. Celda de Leclanché. Me imagino que es francés, ¿verdad? La celda seca está formada por un recipiente constituido por zinc, que también sirve como uno de los electrodos. El otro electrodo consiste en una varilla de grafito ubicado en el centro del recipiente.
El recipiente de zinc está forrado con papel poroso para separarlo de los otros materiales de la celda, que consiste en una mezcla húmeda, cloruro de amonio, óxido de manganeso, cloruro de zinc, un relleno inerte y poroso. Las celdas secas se sellan para evitar que la humedad se evapore. Al conectar externamente los electrodos, el zinc metálico se oxida a zinc 2 y los electrones liberados fluyen a lo largo del recipiente hacia el circuito externo. El electrodo de zinc, el electrodo negativo, y es el ánodo. La varilla de carbón es el cátodo y en ella se reducen los iones. Explica cómo ocurre el proceso químico, la reacción química, la reacción redox en una batería seca, en una celda seca. ¿Está? Poniendo de ejemplo esto, ¿verdad? ¿Sí? Después, cloruro de amonio, óxido de manganeso, cloruro de zinc. ¿Está? Y fíjense acá la reacción, ¿verdad? Acá el zinc se oxidó y acá el amonio, el ion amonio, se formó amoníaco y se redujo. A ver, acá tiene que ver también esto. ¿Por qué es que, por ejemplo, una pila es sumamente peligroso si nosotros consumimos? Pero viene tu profesor de semiología donde dice, vos le vas a decir eso a tu paciente, ¿verdad? Porque intoxica, pero te dice, profesor, creo que me explique técnicamente por qué es que una pila te intoxica. ¿Qué le vas a decir? Le vas a decir, primeramente, profesor, la pila es una celda voltaica primaria. Si es una celda voltaica primaria, ¿qué es? Es una celda seca. Y una celda seca, dentro de ella, contiene iones amonio, que cuando se reducen, forman amoníaco. Amoníaco es una sustancia, o sea, es un compuesto muy peligroso, es un gas muy tóxico, y eso hace que se distribuya en todo el cuerpo del paciente. Por lo tanto, al ser una celda seca, es extremadamente peligroso para cualquier ser humano que lo ingiera. Le decía así, el profesor se leva. Esta cosa capaz que es lo que vas a dar. Y usa. Una vez dentro. Así es como vos tenés que explicarles a tu profesor. Obviamente, como al paciente, ¿verdad? Vos le vas a decir así a una persona, ¿verdad? Normal, en cierto modo, ¿verdad? Le vas a empezar a explicar y le vas a decir. Y la pila, señora, una celda seca, y mira así, ¿verdad? Cosa que normalmente ocurre muchas veces. El hidrógeno formado se oxida frente al MnO2. ¿Qué era MnO2? Óxido de manganeso. En la celda. Esto evita que se almacene hidrógeno gaseoso en el cátodo, lo cual detendría la reacción. El amoníaco que se produce en el cátodo se combina con el ion zinc y forma un compuesto soluble que contiene el ion completo. Esta reacción evita la polarización debido a la acumulación de amoníaco y evita que la concentración de zinc aumente en forma considerable, la cual disminuirá el potencial de celda. Celdas secas alcalinas. Bueno, sabes que hay ciertas pilas que te dice AAA o alcalina, te dice. Fíjate nomás en la pila
del control de tu aire, tu tele o lo que sea. Fíjate nomás. A dice doble A, triple A. ¿Qué significa eso? Son similares a las celdas secas ordinarias, pero hay una excepción de que el electrolito es básico, es alcalino, porque el cloruro de amonio se reemplaza por hidróxido de potasio. ¿Qué significa que sea alcalino? Que hay un compuesto que es básico. Y si normalmente hablamos de compuestos básicos, estamos hablando de bases. Y una de las bases más conocidas en ácido y base, ¿cuál es? El OH, el hidróxido. Quiere decir que hay hidróxido dentro de tu compuesto, dentro de tu celda. La superficie interior del recipiente de cine es áspera. Esto proporciona un área de contacto mayor. Después dice, la batería alcalina tiene una vida media mayor que las celdas secas ordinarias y resiste mejor al uso constante. O sea que cuando te dicen triple alcalino, significa que va a durar más que uno que dice doble alcalino o uno que dice agua directamente. ¿Hay por agua? ¿Sí? Entonces la alcalinidad indica mayor vida útil. Todo el momento de que compre. Te dicen, está comprando pilas, te dicen, no te compran a dos. Yo quería comprar pilas. Mucho más caros. ¿Sí? ¿Cuáles son las pilas triple A? Rayovan, bueno, y otros. Hay muchas marcas. Durante la descarga, las reacciones de la celda seca alcalina son, fíjate, acá que hay OH, lo básico. Esto ponerle que son doblemente alcalinas, por eso es 2OH. Y triple A, triplemente alcalinas, 3 por OH. Bueno, entonces acá lo que ocurre es que se descompone, o sea, se une en realidad el zinc con el OH para formar hidróxido de zinc y desplaza 2 electrones, pierde 2 electrones. Si pierde 2 electrones, se reduce. Se oxida. Mira, el voltaje de una batería alcalina es cercano a 1,5 volts. Importante, y vamos a ver. Vamos a salir de ese contexto. Es más, acá está acá. Este tiene una pila. Y para que vea, para confirmar lo que dice acá el libro, es una pila Philips. Es así, ¿cuánto es el voltaje de esta pila? Y fíjate, ahí donde dice esa A, ¿cuánto alcalino es? Doblemente alcalino. Quiere decir que su reacción es más o menos así. ¿Está? Es más, esto está en inglés. No dice acá los compuestos que tiene. Pero es alcalino y no es recargable. ¿Está? ¿Por qué? Porque son secos. No se pueden recargar. ¿Está? No, para que tengan en cuenta que todo lo que está a nuestro alrededor, de algún otro modo, tiene parte física y tiene parte química. Celdas voltaicas secundarias. Creo que con esto terminamos porque ella ejercicios. Ahí muestra otro ejemplo de celda. Secundaria. Las celdas secundarias son celdas reversibles porque contienen reactivos que pueden regenerarse. Esto se logra haciendo pasar corriente directa a través de la celda en dirección opuesta al flujo de corriente de descarga. El proceso se denomina carga de la celda o baterías. Así como existen pilas que no se pueden recargar, hay también pilas que sí se pueden recargar. Entonces estamos hablando de celdas voltaicas secundarias. Todo aquel que se puede recargar es una celda voltaica secundaria. Ejemplo de celda voltaica secundaria es el acumulador de plomo que se emplea en los automóviles. Realmente no soy mecánico, pero me imagino que, como por ejemplo la batería líquida,
también ha de tener también una celda voltaica secundaria, porque se recarga cada que pasa corriente por él. Acumulador de plomo. Está formado por un grupo de placas de plomo, con plomo esponjoso, comprimido, alternado con otro grupo de placas de plomo que tiene óxido de plomo. Los electrodos se encuentran sumergidos en una solución de ácido sulfúrico al 40%, dice, ¿verdad? Cuando la celda se descarga, el plomo esponjoso se oxida a iones plomo y las placas de plomo acumulan carga negativa. Este es un proceso de este ejemplo del acumulador de plomo que hay en la batería de los autos. Plomo se oxida para formar justamente iones plomo que se combinan con los iones sulfato de ácido sulfúrico y forman sulfato de plomo insoluble. Comienza a cubrir el electrodo de plomo. Y así el proceso neto es el ánodo durante la descarga. Bueno, en fin, acá te explica todo, ¿verdad? Lo que vos necesitas saber es que las celdas voltaicas secundarias son recargadas. ¿Sí? Son recargadas. ¿Y las primarias? No. Fíjate lo que dice acá, las baterías de los automóviles tienen 6 celdas conectadas en serie. Su potencial es de 12 voltios. Su potencial disminuye solo levemente con el uso, porque se consume el reactivo sólido. Ojo, por ejemplo, de hecho que hoy en día con todo es líquido, las baterías son líquidas. La batería seca hay muy poco ya ahora, para moto, para auto. Pero decídelo, es más barato. ¿Sí? Es más barato. La batería líquida está a 250.000, 400.000 y eso es la batería normal. Y para moto creo que es la mitad del precio, que es más chico. Bueno, en cuestión. Cuando ponele, dejaste prendido toda la noche, toda la tarde tu moto, tu auto, normalmente pasa con el auto, se quedó todo así toda la noche prendido la luz, ¿qué pasó? Se descargó completamente la batería. ¿Qué pasa en esos casos? Tiene que venir alguien que te acople, ¿verdad? En realidad lo que ocurre es que para pasar el ánodo y el cátodo, el rojo y el azul, el rojo y el negro, por cada una de las baterías, de aquel que va a recargarle la batería, aquel que no tiene más. En realidad decimos no tiene, pero tiene más. Tiene, pero está dormido esa batería y necesitamos reactivar. ¿Por qué? Porque estamos hablando de celdas voltaicas secundarias y la mayoría de los automóviles tienen celdas voltaicas secundarias. ¿Está? Entonces al momento de activar eso, ¿qué es lo que hace la otra batería? Reactiva nomás otra. Hace que pase electrones ahí de una celda a otra. Entonces se reactiva todo el sistema. ¿Está? Cuando se usa la celda, se consume algo de ácido sulfúrico, por lo cual su concentración desciende. Cuando un potencial ligeramente mayor que el de la batería se aplica a través de los electrodos, se puede invertir el flujo de corriente. De esta manera se recarga la batería, invirtiendo todas las reacciones. El alternador o generador aplica este potencial cuando el motor funciona. Está explicando mecánicamente esto. Tras muchos ciclos repetidos de carga y descarga, parte del sulfato de plomo cae al fondo del recipiente y la concentración de ácido sulfúrico se reduce bruscamente. En este caso, la batería ya no puede recargarse en su totalidad. O poner que cuando demasiadas veces ya recargaste, pasa parte, dice el ácido sulfúrico, cae dentro de la batería, en el fondo de él. Y ahí dice, se reduce. ¿Está? Se reduce eso. Y entonces la batería ya no llega a su óptimo, por ejemplo, a 12 volts, ya no llega a cargarse completamente cuando sucede eso. Importante, por más que usted no estudie mecánica, vamos a dejarle esto a los ingenieros mecánicos, qué sé yo, ¿verdad? Pero forma parte de su plan, forma parte de su programa, ¿verdad? ¿Y por qué está parte del programa? Porque me imagino que ustedes ya van a dar esto una vez ingresados. La celda de níquel cadmio. Celda de níquel puede ser recargada a veces. La celda de níquel cadmio
puede ser recargada. Si es recargada, ¿qué quiere decir? Que es secundaria, ¿verdad? Una celda voltaica secundaria. El ánodo es cadmio y el cátodo es óxido de níquel. La disolución electrolítica es básica. Las reacciones de descarga que tienen lugar en una batería de níquel como la solución es básica, entonces quiere decir que se une con OH y forma hidróxido de cadmio y hierro. Bueno, los productos sólidos de la reacción se adhieren a la superficie del electrodo, lo que permite recargas a la batería mediante una fuente externa de electricidad, invirtiendo en las reacciones de los electrodos. El voltaje de una batería níquel es cercano a 1,4 volts. Tienen ejercicios para hacer. Dice un químico, para determinar el valor del potencial patrón de reducción de un electrodo N, construyó una pila con ese electrodo y el electrodo de hidrógeno. Experimentalmente observó que el potencial total de celda es 0,5 volts y el electrodo de referencia era el polo positivo de la pila. Si el polo positivo es el ánodo o el cátodo. ¿Ah? El ánodo, no era el cátodo. El cátodo es, ¿verdad? Entonces te está diciendo que es el cátodo. Si es el cátodo, ¿qué significa? ¿Se reduce o se oxida? ¿Se oxida? ¿O se reduce? ¿Ah? Cátodo. Natural. Se reduce, ¿verdad? Ok, si se reduce, ¿qué signo tiene? Negativo, 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 negativo. Entonces, ese potencial total de celda es 0,5 volts. Se une, dice, con el electrodo de hidrógeno, con EHE. ¿Sí? Entonces, ¿sabes el voltaje de EHE que es 0,0000 volts? ¿Verdad? Entonces, ¿cuánto va a ser el valor del potencial de reducción del electrodo M? ¿Cuánto? Menos 0,5. ¿Sí? Negativo. ¿Estaba? Y te pide poner el valor, ¿verdad? ¿Sabes ya el valor? Y después esquematizar. Tienes que hacer tu dibujito, tu circuito. ¿Estaba? Indicando todos los componentes de la misma, el sentido del flujo del electrón, indicar si el proceso es espontáneo. Si es espontáneo, no es espontáneo. No es espontáneo, ¿verdad? Porque es negativo. Aunque sí es negativo. ¿Está? Muy bien. Tienen 3 ejercicios para hacer y después un test de selección múltiple para hacer. Lo llevan de tarea. ¿Qué hora? Muy bien. ¿Saben cómo dice una persona que tiene que estar en el mismo ambiente? Ella sabe, amigo, ella sabe. Ella sabe.